Mi nombre es Lina María Garzón, Presencia y Poder de Dios. Me es un grato para mí poder llegar a sus hogares y compartirles de la palabra del Señor. El tema que vamos a compartir hoy es de la lectura del libro de Éxodos, capítulo 24, versículos del 1 al 11. Y dice: Dijo Jehová a Moisés: Sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiud y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiud y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embalsado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra que nos da, Señor. Danos sabiduría y entendimiento para poder ponerla por obra en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, hermanos. En esta palabra, la palabra que vamos a compartir hoy tiene como título el significado de la sangre de Jesús. Vemos que la sangre de Jesús para el cristiano tiene un significado muy grande, y es la muerte sacrificial y la obra completa de la expiación de Jesús que dio por nosotros a nuestro favor. Cuando hablamos de fe, la fe la debemos poner en Jesús. Esto nos da la gracia de ser salvos, ¿verdad? Entonces vamos a remitirnos a Éxodo 12, del versículo 12 al versículo 13, para compartir con ustedes. Y dice: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Vemos que en el Antiguo Testamento Dios Padre nos protegía a través de la sangre de expiación a través de un animal, ¿cierto? En la palabra nos muestra el Señor que en la ley mosaica, una vez al año, se escogía un sacerdote para que él ofreciera la sangre de este animal a causa de nuestros pecados, para que el Señor de alguna manera nos perdonara y hubiera un recordatorio de entre Dios y los hombres. Según la ley, casi todo el templo, casi todo el pueblo sacrificaba un animal para esta expiación de pecados, ¿cierto? Entonces vamos a la palabra de Dios en Hebreos, que nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces 9:22 dice: Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí la palabra nos indica que sin ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, no podemos llegar a la presencia de Dios, no podemos ser bendecidos con ese regalo que es el de la salvación. Vemos que en el Antiguo Testamento, cuando se hacía la expiación de pecados a través de los animales, ese
valor que había allí en ese sacrificio era limitado y lo tenían que hacer una y otra vez tras vez, para que el pueblo pudiera tener un estado a cuentas con el Señor. Ahora con la venida de nuestro Señor Jesucristo, que vemos que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien se sacrificó por cada uno de nosotros en la cruz, nos dio una vez y para siempre esa expiación, ese lavado con su sangre, quien es el que nos deja limpios de todo pecado, ¿sí? Nos remitimos, los invito a que nos vayamos a Hebreos 7, 27, en donde el Señor aquí nos comparte nuevamente y dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aquí nos está ratificando en donde nos dice que Él se entregó una sola vez por amor a cada uno de nosotros. No hubo necesidad de volverlo a hacer. Es el nuevo pacto que hizo Dios Padre para con sus hijos, que reciban a nuestro Señor Jesucristo en su corazón para que sea Él el que nos limpie de todo pecado, de toda inmundicia que pueda haber en nuestra vida y podamos estar libres en la presencia del Señor. La sangre de Cristo es la base del nuevo pacto. El Señor nos enseña que a través de esta sangre nosotros somos redimidos, somos llevados a su presencia nuevamente. Busquemos Lucas 22, el versículo 20. Allí nos habla el Señor en su palabra y nos comparte para tener más en claro. Dice Lucas 22, 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, dice el Señor. Entonces, aquí el Señor en su palabra nos enseña a que tenemos que buscar de la presencia de Dios, ¿cierto? Y es a través de su sangre y de su sacrificio, ese sacrificio que Él hizo allí en la cruz, que Él nos redime, que Él nos da la libertad, que no hay más condenación en nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que buscarle a nuestro Señor para que Él haga en cada uno de nosotros la obra perfecta, que solamente la podemos lograr a través de Él. En su palabra el Señor nos enseña que la noche anterior, antes de su crucifixión, Él se reunió con sus discípulos en una cena y allí quiso compartirles lo que había de acontecer y para demostrarles que su gran amor siempre estaría ahí con cada uno de ellos. Cuando se hizo esta cena se habla del vino y del pan, que representan su cuerpo y su sangre, ¿verdad? En este vino viene representada la sangre de nuestro Señor Jesucristo en esa copa que Él compartió esa noche, anulando el antiguo pacto que había en la ley mosaica y retomando el nuevo pacto de Dios con los hombres, que era a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya nos damos cuenta que este sacrificio ya deja de ser temporal y es único, ¿verdad? Solamente a través de Él logramos conseguir la salvación, porque solamente a través de Él podemos llegar ante la presencia de Dios Padre Todopoderoso. La sangre de Cristo, del Cordero sin mancha y sin defecto, la sangre de Cristo tiene poder y esa sangre es la que nos garantiza la victoria, ¿sí? Aquí logramos la obra completa de redención, que es consumado a través de nuestro Señor Jesucristo, en donde nos damos libertad, somos libres del pecado, en donde el Señor nos saca de ese castigo inminente que teníamos por el pecado en cada uno de nosotros. En Hebreos 9:12, remitámonos al capítulo 9, versículo 12, el Señor nos dice: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Allí nos damos cuenta que este pacto es eterno, que no hay otra cosa que pueda darnos esa salvación, que no hay otra cosa que pueda darnos esa paz, que no hay otra cosa que pueda darnos la oportunidad, que sea ese puente que nos permita llegar a la presencia de Dios Padre. ¿Qué sucede a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo?
Esta sangre que nuestro Señor derramó en aquella cruz nos purifica la conciencia de obras muertas. Nos saca creyéndonos nosotros mismos de pronto acreedores de esa salvación o de ese perdón de Dios, cuando la gracia nos la da solamente nuestro Señor Jesucristo a través de su muerte. ¿Qué hacemos a través de la sangre de Jesús? Complacer la voluntad de Dios, hacer lo que a Él le agrada, obedecer a Dios. La palabra de Dios nos dice que nuevas criaturas somos, que todas las cosas viejas quedan atrás y somos hechos nuevos en Cristo Jesús, porque su sangre nos limpia, porque su sangre nos libera, porque su sangre nos transforma y borra de nosotros toda iniquidad, todo pecado que haya venido a través de nuestras generaciones, todo pecado que haya venido a causa de nuestras propias decisiones, de nuestros malos deseos, del camino mal que hemos decidido tomar a nuestra voluntad. Aprendiendo a vivir en la voluntad de Dios, hacemos la buena voluntad que viene del Padre, agradando a Dios en todo tiempo, buscándole a Él. A través de su sangre es derramado para cada uno de nosotros la salvación. A través de su sangre Él nos purifica y nos lleva al perfeccionamiento día a día, día tras día, ¿sí? Eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Por eso, amigo, yo te invito, si estás dispuesto a caminar en la luz y permitir que el Espíritu Santo tome control de tu vida, que el Espíritu Santo exponga toda tiniebla que haya en tu vida y que haya sido a causa de tu propia voluntad, para que pueda ser rociado de esa sangre del Cordero, para que pueda ser bañado por esa sangre del Cordero, para que ese sacrificio que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros tome validez en cada una de nuestras vidas. Yo le hago la invitación para que le permita al Espíritu Santo que bañe su vida a través de esa preciosa sangre que el Señor nos le ha placido regalarnos. Esa es mi invitación para este día, hermano, que busque la presencia de Dios. Amigo, usted que está haciendo las cosas en este momento, de pronto siente que no las está haciendo bien, busque la presencia de Dios. Solamente de su mano puede alcanzar esa gracia, solamente de su mano puede llegar a esa salvación.